En el borde sur de Hollow Creek, justo antes de que el camino de tierra se hundiera en el bosque, había un espantapájaros, uno viejo, raído, torcido por el viento y el tiempo. Su sombrero de paja estaba podrido, su chaqueta colgaba a jirones y su cabeza era un saco de arpillera cosido con hilo negro, donde alguien le había bordado una sonrisa que parecía más una cicatriz. Los niños del pueblo decían que giraba la cabeza por las noches. Algunos aseguraban que si una mañana lo veías mirando hacia tu casa, algo malo iba a pasar. Un rumor viejo, como tantos que flotaban por Hollow Creek, del tipo que los adultos repiten entre dientes y los abuelos prefieren no discutir. Años atrás, la familia Wilkins dejó el pueblo de forma repentina. Eso dijeron. La casa quedó vacía, los platos aún servidos sobre la mesa. Nadie supo bien por qué. Solo que aquel amanecer, cuando todos salieron a buscar respuestas, el espantapájaros estaba orientado hacia su porche. A nadie le gustaba hablar del espantapájaros, ni siquiera durante las ferias del pueblo, cuando pasaban por el campo en caravana rumbo al claro del bosque. Los adultos se limitaban a mirarlo de reojo, como si fuera una presencia incómoda, una mancha que no podía borrarse del paisaje. Los niños, en cambio, lo observaban en silencio, esperando que se moviera. Nadie recordaba quién lo había puesto ahí. El terreno era de los Kessler, una familia vieja del pueblo que se extinguió como una vela hace décadas. Desde entonces, el campo se mantuvo abandonado. Solo el espantapájaros seguía allí, firme, como si cuidara algo más que los cuervos. Una mañana, justo antes del otoño, la señora Ellis lo vio girado, no hacia su casa, sino hacia la escuela primaria. Lo comentó con voz baja en la tienda, sin dramatismo, como quien habla del clima. A los 3 días, uno de los niños desapareció al salir de clases. Nadie lo vio marcharse, nadie lo escuchó gritar. El espantapájaros no volvió a moverse en semanas. Uno pensaría que en un pueblo como Hollow Creek, alguien habría hecho algo, que no permitirían que un muñeco de paja clavado a un poste oxidado sembrara ese tipo de miedo año tras año. Se preguntarán, claro, ¿por qué simplemente no lo quemaban y se deshacían de él? Lo intentaron. Hace 5 años, un grupo de adolescentes, borrachos y valientes por la oscuridad, fueron una noche con bidones de gasolina y una caja de fósforos. Lo tomaron como un reto, prender fuego al espantapájaros y poner fin al mito. Solo uno regresó. Nadie sabe bien qué pasó. El chico apareció a la mañana siguiente, cubierto de tierra y arañazos, temblando sin poder hablar. Afirmó días después que el fuego no prendía, que por más que rociaban el cuerpo con gasolina, la mecha apenas chispeaba, y que entonces el espantapájaros bajó la cabeza y lo miró. A los otros 3 nunca los encontraron. Desde entonces nadie volvió a tocarlo. Ni siquiera se atreven a cortar el pasto que crece en espiral a su alrededor, como si lo protegiera algo invisible. Los viejos del pueblo dicen que cada vez que alguien desaparece, el espantapájaros parece más erguido. Cuando Ellie Harper volvió al pueblo, llevaba encima la forma torpe de quien ha vivido demasiado tiempo en otro lugar. Llevaba 10 años fuera. Se fue después de que su hermano, Jonás, desapareciera al salir de la escuela una tarde de otoño. El caso se archivó. La policía del condado lo atribuyó a fuga, como si un niño de 9 años pudiera desaparecer sin dejar ni una pisada detrás. Pero Ellie nunca creyó eso. Lo último que recordaba era haber discutido con él esa mañana por algo tonto y luego silencio, como si Jonah se hubiera disuelto en el aire, como si el pueblo hubiera decidido olvidarlo igual que al espantapájaros. Volvió a Hollow Creek por su madre, que ahora vivía sola y perdía cosas con frecuencia, pero en cuanto puso un pie en la casa familiar, supo que no podría quedarse mucho tiempo. Todo se sentía
callado, y lo peor fue cuando al despertar la primera mañana, miró por la ventana de la cocina y vio el espantapájaros. No estaba mirando hacia la escuela, estaba mirando directamente hacia su casa. Al percatarse de que el espantapájaros miraba hacia su casa, Ellie lo supo de inmediato. Algo malo estaba a punto de pasar. No era una corazonada ni una paranoia, era un recuerdo enterrado, un eco de todas las veces que escuchó a su abuela decir que esa cosa escogía a quién mirar. Y cuando lo hacía, alguien no volvía a ser visto jamás. Durante el día intentó convencerse de que era coincidencia, el viento, el ángulo del sol, el cansancio del viaje, pero cada vez que se asomaba por la ventana, ahí seguía el espantapájaros inclinado hacia su casa, su cabeza de arpillera ladeada como si escuchara algo que nadie más oía. Esa noche, su madre, que llevaba semanas con lagunas mentales, empezó a hablar dormida. Murmuraba cosas que Ellie no entendía, nombres, fechas, y luego, en un tono grave, repitió varias veces: «Él no se fue, él está con el trigo, con el trigo, con el trigo». A la mañana siguiente, Ellie fue al campo. No sabía bien qué buscaba. Se detuvo a pocos metros del espantapájaros. El aire era espeso. El pasto no se movía, como si el viento lo evitara. Y entonces lo vio. Un zapato de niño, medio enterrado junto al poste. No estaba podrido, no estaba viejo. Era el zapato que su hermano Jonah llevaba el día que desapareció. Ellie retrocedió un paso. El zapato estaba cubierto de tierra, pero la tela aún conservaba el bordado deshilachado de un rayo azul. Ella misma lo había dibujado con marcador permanente. Era imposible que estuviera allí. Imposible que el clima no lo hubiese devorado en una década. Imposible, pero real. No quiso tocarlo, no por miedo a lo que pudiera encontrar, sino porque algo muy dentro de ella le decía que ese objeto no debía moverse. Volvió a mirar al espantapájaros. Su postura seguía idéntica, pero ahora le parecía más tenso. Como si los brazos no colgaran, sino que aguardaran, como si la cabeza se hubiera girado apenas un poco más, como si la tela se hubiera encogido. Estaba más cerca del suelo, el aire olía a metal viejo y a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Esa noche, Ellie no durmió. Se quedó junto a su madre, sentada en la vieja silla del pasillo, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido, cada golpe leve del viento era una advertencia. A las 3:17 de la mañana escuchó pasos afuera, no apresurados, no furtivos, pasos rítmicos, pesados, uno tras otro avanzando por el porche, luego deteniéndose frente a la puerta principal. Cuando reunió el valor para mirar por la mirilla, no vio a nadie, pero había algo más perturbador. Una línea de tierra mojada, como si alguien hubiese arrastrado los pies o hubiese estado de pie allí durante mucho tiempo. El silencio pesaba tanto como el aire. Ellie bajó la mirada a la línea de tierra en el porche. Seguía fresca, húmeda, como si acabara de ser trazada. Su madre dormía profundamente, ajena a todo. Con el pulso acelerado, se dirigió hacia la ventana del salón. Levantó la cortina solo unos centímetros. La loma estaba allí. El campo, las sombras largas del amanecer. Pero el espantapájaros ya no estaba. El poste seguía clavado en la tierra, solitario. La silueta que durante tantos años había definido ese paisaje. Esa figura encorvada, eterna, espantosamente inmóvil, había desaparecido. No dijo nada, no gritó, no esperó. Despertó a su madre con voz firme y una calma que apenas podía sostener. Empacó solo lo necesario. A las 5:12 de la mañana, su viejo sedán salió del pueblo sin mirar atrás. Ellie no volvió nunca a Hollow Creek. Con los meses, el pueblo se fue quedando en silencio. Las desapariciones siguieron, aunque nadie las reportaba ya. Algunos se marchaban sin decir palabra,
Otros simplemente dejaban las luces encendidas y las puertas abiertas. Los que se quedaron eran los más viejos, abuelos que se negaban a abandonar la casa donde nacieron sus hijos o donde sus padres fueron enterrados, pero hasta ellos empezaron a irse, uno por uno, como si algo invisible y lento se deslizara por las calles, tocando puertas y cerrando historias. Hollow Creek dejó de aparecer en los mapas nuevos. Las señales de carretera oxidadas apuntaban a una dirección que ya no interesaba a nadie, y en lo alto de la loma, junto al viejo poste, la hierba seguía creciendo en espiral. Pasaron los inviernos, las casas se cubrieron de polvo, las ventanas se agrietaron, las hojas secas se acumularon en las calles sin barrer. El letrero oxidado que decía "Bienvenidos a Hollow Creek" cayó durante una tormenta y nadie se molestó en volver a levantarlo. No quedó nadie. Las persianas cerradas, los columpios inmóviles, las puertas con sus cerraduras oxidadas. Un pueblo entero tragado por el tiempo y el miedo, como si la tierra misma hubiera decidido tragarse su nombre. Pero si alguien, por alguna razón extraña, llegara a entrar por el viejo camino de tierra y mirara hacia la loma, ahí donde antes estaban los campos de los Kessler, vería algo, una figura, sola, inmóvil, plantada junto al poste torcido, con su chaqueta hecha jirones, su saco de arpillera por cabeza y esa sonrisa mal cosida que no parecía alegría, sino hambre. Hollow Creek era suyo ahora, solo suyo, y estaba esperando que alguien se perdiera de nuevo.